Decía que teniendo el material que teníamos aquí, que cómo comprábamos esas cosas. Nosotros nos decía, este árbol que tú tienes entraría en la COCUFO. Por segundo año consecutivo, he tenido la oportunidad de moderar la mesa redonda que se lleva a cabo dentro de la exposición Ciudad de Málaga de los amigos de Raíces Urbanas Bonsai. Una mesa redonda en la que este año he estado acompañado por dos grandes amigos y aficionados del bonsai, y que hemos podido hablar de diferentes temas, desde cómo empezaron en su camino en el bonsai hasta diferentes puntos de vista de la exposición y lo que está consiguiendo esta humilde asociación. Comparto hoy lo que se grabó en aquella mesa redonda. La calidad de sonido no es la mejor, pero el mensaje queda realmente claro. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover Podcast. Lo primero, bienvenido a todos. Gracias un año más por la invitación a participar en esta nueva edición de la exposición Ciudad de Málaga. Daros la enhorabuena porque, bueno, la exposición habla por sí sola. Es un trabajo, se nota que hay un trabajo detrás y que habéis conseguido mejorar, si cabe, la del año pasado y poner el listón un poquito más alto para la del año que viene. Y también dar las gracias a Tomás y a José Luis, que me están acompañando aquí en esta mesa redonda, por haber accedido a la invitación a esta pequeña aventura del podcast. Y por último, a todas las personas que han mandado las preguntas a través del podcast para que hoy sometamos al tercer grado aquí a los invitados, a Tomás y a José Luis. Lo primero, quiero daros la bienvenida y os voy a preguntar básicamente la primera, que creo que es la más importante de todas. ¿Cómo estáis viviendo esta exposición? ¿Cómo la estáis viendo? Bueno, pues nada, la exposición desde mi punto de vista me es muy grata, porque la verdad ya me había hablado José Luis el año pasado de que nos animáramos a venir a ver la exposición y a participar en ella, y que había un gran nivel, y he visto que evidentemente es así. Me gusta mucho, veo que lleva buen camino de organización y hay muy buenos ejemplares. Yo creo que tiene un futuro bastante bueno para otras ediciones. Creo que tendremos que colaborar todos un poco. Y bueno, no digo que vengan todos desde otro lado de España, como digo yo, pero evidentemente hay que colaborar. O sea, si queremos sacar este mundillo adelante y tener afición, tiene que ser con el esfuerzo de todos, los grandes, los pequeños, los pequeñines y los que empiezan, ¿vale? Por lo tanto, la organización chapó, nos lo han organizado, y la calidad la veo, vamos, más de lo que me esperaba, ¿vale? Y bueno, buenos días o buenas tardes, como queráis. Depende de donde lo vayáis a ver, ¿eh? Bueno, hombre, la verdad es que, bueno, no solo tengo que decir más o menos lo que ha comentado Tomás. La exposición, para mi gusto, es un 10. La calidad de los árboles en la cantidad que hay es muy alta, porque encontrar una exposición con 32 o 35 árboles y que 20 sean muy aceptados en cualquiera de las exposiciones importantes de España o europeas, pues es muy difícil conseguir eso. Entonces, la exposición ha cogido un nivel francamente alto. Entonces, bueno, ahora ya lo que tenéis que hacer es conseguir, bueno, tenéis al mejor tío de marketing que hay en toda España, que es Salva, que, vamos, publica lo siguiente y además se mueve de la leche. Con lo cual, tío, felicitaros, la exposición es muy, muy buena. Perdón. Vamos a empezar con las preguntas trampas, ¿no? Los compromisos, con los compromisos. Sé que es difícil, pero tenéis ya una composición, dos composiciones que sean vuestras preferidas. No vale decir la que habéis presentado vosotros, ¿eh? Bueno, los números no me los sé, evidentemente. En fin, hay algunos árboles que por mi zona
pues como son las familias de los olivos y demás, no los tenemos, y entonces cuando venimos a estas zonas donde se ven estos árboles, pues nos llama mucho la atención por los trabajos que llevan y cómo compactan y cómo tal, son muy llamativos para nosotros. A nosotros allí estos no se nos da bien, no los tenemos, no sé si es porque no los entendemos o simplemente por la humedad y demás, y me llama mucho la atención. En fin, hay uno allí al principio que no sé qué número es, que es bastante espectacular, tanto por el trabajo como por el tamaño. La de Manuel. Bueno, pues yo sí tengo varias. Sobre todo para mí hay una que es una auténtica bomba. Yo he visto ese árbol, lo conozco bien. Es un árbol que estuvo premiado en Alcobendas y bueno, el trabajo que tiene ese árbol es digno de mérito. Entonces, para mí es la que más me gusta. Pero no obstante, hay otras 4 o 5 que son igual, lo que os he comentado antes, más o menos. Son árboles que harían un papel fuera de serie en cualquiera de las exposiciones importantes, tanto de españolas como europeas, o sea, desde BV hasta Tropi. Entonces, ahora mismo, pues, es difícil el tener que decir, la segunda más bonita, pues ahí ya tengo un dilema, porque tengo 3, ¿me entiendes? La tercera más bonita, pues, sigo teniendo dilema. De ahí para adelante ya no, pero primero, segundo y tercero sí tengo mis preferencias y, hombre, ahí cuesta elegir, Yo para mí tengo una que para mí es la primera, como os he comentado, y luego pues están las otras. Pero hay un nivel francamente alto, de verdad. Y muy difícil para los jueces, O sea que lo vais a pasar mal. Gracias por vuestras opiniones. Antes de una exposición, es decir, nosotros vemos un calendario, vemos que hay una exposición, tomamos la decisión de ir con un árbol, de preparar un árbol. ¿Cómo se tiene que preparar un árbol? Vosotros que tenéis experiencia en exponer en diferentes exposiciones, ¿qué hay que tener en cuenta o cómo esos meses antes de la exposición, cómo se viven? ¿Cómo hay que prepararlo? Pues desde luego con mucha visión de futuro, esto ya os lo digo, prácticamente mínimo de un año para otro, porque aunque luego los últimos meses o antes de la exposición pues les des el último toque, les perfiles un poco y ya los prepares y todo este tinglao, e incluso los musgos que a veces los tenemos que plantar, bueno, a veces no siempre los tenemos que plantar y demás, pues hay que hacerlo con previsión. Este es el tema, o sea, no puedes coger un árbol y decir la semana que viene le voy a presentar y ponerte a arreglarle ahora, o sea, no se puede. Y luego también depende de qué especie, porque claro, hay árboles que de los brotes brotan más tarde, otros más antes, tienes que hacer selección de lo que son las hojas o las acículas o lo que sea, y tienes que pensar qué árbol es el que vas a llevar, y pensarle por lo menos mínimo un año antes, para tener todo un año entero por delante para ir preparándole, y luego tocar madera y que no pase nada y que lleve todo el camino que tú esperas que lleve para conseguirlo. Luego ya sabes, a rezar. Bueno, mira, efectivamente es así. O sea, yo cuando termina una exposición, automáticamente empiezo a preparar mis árboles siguientes para la siguiente exposición. Te estoy hablando de un año aproximadamente. Pero claro, pasa una cosa, que un año es muy largo, y en lo que me estoy moviendo yo ahora mismo, que son los ojines, es largo y es muy delicado. Tienes secones, tienes 1000 historias. Incluso yo, he mandado fotos a un congreso y he tenido que cambiar un árbol porque en un momento dado se ha empezado a poner las puntas negras y no lo puedes llevar así. O sea, tienes que llevar el árbol e intentar llevarlo lo más perfecto posible. Entonces, la preparación, pues igual, buscar las mesas. En muchos casos está metido un árbol en una maceta de cultivo muy grande, te estoy hablando de los ojines, pero pasa igual con los grandes. Y lo estás cultivando para esa exposición, y cuando llega el momento de la exposición tienes que hacer un pequeño trasplante y meterle en una maceta de juguete, o sea, en un dedal. Y hombre, todo eso lo tienes que ir preparando para esa exposición. Se preparan las macetas, se preparan las mesas y por supuesto se prepara el árbol. Entonces es un trabajo largo y tal. Y luego que te salga bien. Y luego un defecto que tenemos todos los bonsaístas.
que tú estás enamorado de todos los árboles que llevas, claro, pero hay uno que te tiene loco y no está terminado, pero tú le quieres llevar. Y es lo que pasa en muchas exposiciones, que hay un árbol de la leche y le falta un año, pero tú ya estás tan lanzado que lo llevas. Eso pasa en todas las exposiciones. Veréis en todas las exposiciones que hay 1 o 2 árboles o 3 que les falta un año, 2, etcétera. Y no es que, no, es que la inquietud que tienes es tan grande que lo vas y lo presentas. Y la cagas, claro. O sea, hay que esperar. Eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? De hecho, ahora estamos ya pensando en el Congreso del año que viene europeo y ya echando cuentas a ver qué árboles vamos a llevar o cuáles podemos llevar. Y ahí estamos pensando. Y es en octubre del año que viene. Y a la hora, estamos viendo que en la última, sobre todo en los últimos años, el nivel de las exposiciones aquí en España y el papel de los aficionados españoles en Europa está siendo cada vez mayor. Cada vez tenemos más en cuenta muchos detalles que antes no se tenían en cuenta y mimamos mucho, sobre todo a la hora de presentar, nos fijamos en esos pequeños detalles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde vuestro punto de vista a la hora de exponer un árbol en otoño como estamos exponiendo hoy aquí en Málaga? Es decir, ¿qué elementos debemos de tener precaución a la hora de poner? ¿Qué colores o qué tipo de acompañamientos tenemos que utilizar? Vale, vamos a ver. Lo primero tenemos que pensar, como tú dices, que es otoño. Entonces, si vamos a hacer una composición bien chujines, bueno, se ve más en chujines y en sojines que en dais, pero en dais también se ven, es pensar que estamos en otoño. Podemos hacer una composición con un caquejigo, con árboles de acompañamiento, en fin, todo este tinglado, pero pensar siempre que estamos en otoño, con lo cual debiera de ser el tema principal del caquejigo de otoño o neutro. O sea, que no especifique en qué estación estamos, ¿vale? Pero no se puede presentar algo que sea de flores o lo que sea de primavera cuando estamos en otoño, o al menos no se debe, ¿vale? No está bien visto. Y entonces, bueno, esas cosas están. Y lo más importante es que tenemos que ir pensando todos que cuando hagamos ya composiciones para presentar en los certámenes, intentar dentro de lo posible hacerlas completas, o sea, no coger y tener, que ya gracias a Dios eso se va perdiendo, de llegar con un árbol, ponerle encima de la mesa y ya está ahí el árbol. No, lleva una mesa para ese árbol, dentro de esa mesa donde se va a poner, hay un espacio que es donde se monta digamos la escena, por decirlo de alguna manera, y eso hay que cubrirlo con algo. O sea, no vale coger y decir, ¡pum!, aquí está mi árbol. No, hay que acompañarle con algo. Esto creo que en los últimos años está avanzando muy rápido, pero creo que todavía queda mucho camino por resolver. Entonces, los trabajos hay que presentarles lo mejor posible, ¿vale? Dentro de las posibilidades. Ya sabemos que es difícil, que no tenemos mesas individuales para todos los árboles que queramos y todas esas cosas, ni complementos, nada, pero yo creo que la tendencia tiene que ser así. O sea, intentar cubrir esos 2 metros o 1,80 m, intentar cubrirlo y montar lo que tiene que ser, pues eso, el toconoma, digamos, del conjunto de esos 2 árboles o ese árbol o complementos o lo que sea, y tener esa idea, y ir llevando y avanzando, ¿vale? Bueno, verás, las exposiciones que se están haciendo en otoño, desgraciadamente de 1 año o 2 años a esta parte, pues no están siendo muy completas, porque el tiempo ha cambiado. Aquí hay árboles que ha habido que defoliarlos para poderlos presentar, porque no ha hecho el frío suficiente y no han otoñado. Yo tengo allí un árbol que ha otoñado y que está brotando. Eso no es muy normal, ni se debe de presentar una exposición. El árbol tiene que ir perfecto. Entonces, para mí las exposiciones se deberían, es una opinión, ir retrasando con el tiempo. ¿Por qué? Porque las exposiciones que todavía hace calor está bien para una exposición que quieran ver los caducos con las hojas y bueno, o azaleas en flor, etcétera, todas esas cosas. Pero si haces una exposición un poco conjunta de todos, lo suyo es que los caducos vayan desnudos, y ahora es muy difícil que vayan totalmente desnudos, precisamente por el clima que hace, ¿no? Entonces, y de esa manera van fenomenales, y una vez que ha empezado a entrar el frío de verdad, las coníferas están perfectas, están de locos, ¿me entiendes? Porque necesitan frío y ahí en ese momento están, vamos, pletóricas. Todo lo que presentes de noviembre hasta febrero es mejor que
que por ejemplo ahora pues es una exposición muy bonita, todo fenomenal y tal, pero como tenemos ese problema, pues yo la retrasaría un mes. Eso es un consejo, haced lo que queráis, pero iría más bonita todavía. Entonces, ahora mismo las exposiciones está pasando eso, y a nivel europeo, eso os lo puedo garantizar, estamos a un nivel altísimo. O sea, no hay ningún país europeo que ahora mismo nos haga sombra, o sea, para nada. De hecho, en la última Tropic, en la mesa que estábamos, que éramos españoles, había 12 premios y nos llevamos 8 en la mesa. Con lo cual, pues ahí está bien claro de que ahí había ingleses, franceses, alemanes, belgas, de todo, ¿eh? Entonces, hoy el nivel es altísimo aquí, muy, muy alto. Y sigue subiendo, además, ¿eh? Porque yo sé, tengo amistad con grandes coleccionistas y sé los árboles que van a salir para el año que viene. Y los árboles que van a salir para el año que viene, si estos son buenos, los otros son súper buenos. O sea, hay para rato, ¿eh? Defoliar los árboles ahora para presentarlos y que te sigan brotando, ¿nos arriesgamos a que te venga una helada? Bueno, la helada te puede venir y quemarte los brotes, pero realmente lo que está mal es que tú defolies un árbol que viene con todo, o casi brotando, porque hay algunos que están llenos y están con brotes. No te hablo de los que están otoñando. No, y los que están otoñando tienen muchas hojas verdes todavía, o sea, tienen mucha actividad, ¿eh? Porque los árboles caducos tiran la hoja porque ya la actividad no hay y las hojas se quedan sin, como yo digo, sin alimento y se mueren. Pero si tú coges y defolias un árbol antes de tiempo, pues ¿qué pasa? Te va a brotar, a lo mejor ahora, y todo, pero al año que viene lo vas a pagar seguro. ¿Por qué? Porque pierde unas energías tan grandes ahora mismo, en un momento tan delicadito, ¿sabes? Que está medio otoñando y tal, que le van a hacer falta en marzo para brotar. Y entonces los brotes que va a haber en marzo pues van a ser un poco más débiles, van a estar más chiquititos, o sea, el árbol lo va a notar, seguro. Y lo vais a notar en todos los que hay ahora mismo aquí y los que hay fuera de aquí. Que los brotes de este año en marzo no van a ser todo lo buenos que devienen, ¿sabes? Eso es lo que te pasa por defoliar un árbol antes de tiempo. Juan, tenía otra pregunta. Teníamos programada la fecha de esta exposición para noviembre, Mejor. pero la hemos adelantado por lo del Congreso de Gandía, Claro. para no pisarnos. Claro, pero ya te digo, si vosotros conseguís quedaros entre medias, pues sería, o sea, avanzar con el tiempo, lo que yo te digo, ¿eh? Bendito problema que no tengamos fines de semana para poner exposiciones, ¿no? Eso es señal de que tenemos, de que hay muchas exposiciones y mucha oferta. Pero sí, a veces es difícil que haya cabida para todos en la época perfecta. Si queréis, dejamos un poco ya aparcado el tema de las exposiciones. No sé si alguien del público quiere preguntar algo referente a cómo exponer o a las exposiciones. Y si no, vamos a pasar a las preguntas que nos han mandado las personas que se han atrevido a mandar preguntas cuando abrimos la sesión. Darle las gracias a todos los que han enviado. Con el tema de las exposiciones, cuando hablamos, que es verdad que es cierto que se resienten después, pero si nuestro objetivo es exponer, siempre es bueno defoliar para tener luego, cuando llega la exposición, tener el árbol florecido. Entonces yo creo que hay que valorar, oye, el árbol que sufra un poco o en la exposición que esté pletórico. Hombre, sí que lo tienes que valorar, pero es mucho mejor. Tú siempre que vayas bueno, todos los bonsaístas, lo que predomina sobre todo es la salud del árbol. O sea, eso por encima de una exposición. ¿Por qué? Pues porque a la larga el árbol se muere, ¿comprendes? Tarda más, tarda menos, pero todas las trastadas que se le pueden hacer, que se le hacen, hay que hacerlas a su tiempo. O sea, está bien defoliar un árbol para que tú consigas más ramificación. Me parece fenomenal, pero en primavera, cuando están brotando, o durante el verano. Pero si le defolias fuera de tiempo, él va a perder seguro. Y eso es como las personas. Si tú en un momento dado te empiezas a medicar para que de alguna manera estés más poderoso, tarde o temprano eso te va a pasar factura. A estos árboles les va a pasar factura seguramente en primavera,
a muchos. A lo mejor hay algunos tan poderosos que pueden con todo, pero no te creas, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetirte, lo que predomina más es la salud del árbol, antes que llevarlo bonito a una exposición. Porque te la juegas, es una tontería. ¿Para qué vas a...? Porque luego te mata una rama principal y te ha jodido, ¿no? Pero vamos, seguro. Y eso puede pasar, que no brote esa rama como debe, con lo cual brotan las demás y esas tienen unos brotes así y no tiran bien para adelante. Mal asunto, ¿sabes? Pero bueno, eso cada uno puede hacer lo que quiera. Gracias. Vamos a cambiar un poco el tercio, vamos a coger las preguntas. Han sido muchas las preguntas que nos han mandado, hemos seleccionado un poco para que tuviera un poco de representación, algunas las hemos agrupado por temática, y la primera de todo viene un poco al hilo de lo que estamos hablando. Estamos en un otoño entre comillas atípico. Si tuvierais que decir 1, 2, 3 consejos como mucho a tener en cuenta para tener nuestras colecciones, ya no olvidamos de la exposición, sino a nivel general, nuestro árbol en el mejor estado, ¿qué consejo sería de cara ahora a este otoño que estamos viviendo y que estamos empezando a tener? Vale, haciendo un poco hincapié sobre lo que acaba de decir José Luis, a veces nos precipitamos un poco y entonces el día 21 ha entrado el otoño y nos ponemos a hacer cosas de otoño. Bueno, el otoño son 3 meses, no tenemos por qué hacerlo ni a primeros de otoño ni a mediados. Podemos dejarlo para los últimos días de otoño, cuando realmente veamos qué es otoño. Porque allí, bueno, me imagino que por España también se diga, pero nosotros allí estábamos diciendo que teníamos el begoño, porque no sabíamos si era verano o era otoño o cómo había empezado. Teníamos unas temperaturas, ha habido algún día de 30 grados en Cantabria en estos meses, pues es una cosa fuera de lugar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que claro, si tienes estas temperaturas y luego una humedad relativa de un 85, un 90%, incluso un 95%, coño, se asemeja a primavera, peligro a la vista. Entonces es mejor dejar que pase algo más el otoño y que se arrime más hacia el invierno. Siempre tendremos más oportunidades de asegurar esa bajada de temperaturas que necesitamos para que realmente sea otoño y realmente poder hacer los trabajos de otoño. Eso no lo pide más el árbol. Sí, pues evidentemente, pero mira, yo por ejemplo, lo que tengo de varias especies, pues resulta de que tengo Azerburger, que parece que están todavía con el color de primavera. Pero tiene un color verde que vamos, es que da no sé qué. Le iba a traer aquí, pero para traerle aquí así, digo, no, le dejo, porque estamos en otoño. Y sin embargo tengo el haya que tengo por ahí Crenata, y resulta de que está ya con las hojas otoñando totalmente y tiene un color diferente. Vale, no se las quito, le dejo hasta que no crezcan un poco más las yemas ni se las toco, ¿me entiendes? Pero quiero decirte que están en un árbol al lado del otro, no hay ni 5 metros de diferencia, de distancia. Y cómo le afecta a uno y cómo le afecta a otro, las diferentes temperaturas y evidentemente las diferentes clases de árboles. Entonces, dado de que nos está pasando esto con las temperaturas, yo creo que es mejor apurar el espacio, o el tiempo, perdón, del otoño y dejar estos trabajos, si es posible, para final de otoño, cuando más se aproxime al invierno. Que luego igual resulta de que llega el invierno y seguimos de otoño, pero es que tenemos que tomar una decisión. Pero adelantar los trabajos simplemente porque es trabajo de otoño y estamos en otoño, a mí me parece que no, que son los árboles los que nos lo tienen que decir y luego jugar con este hándicap que tenemos del cambio de temperaturas. Entonces no nos adelantemos, no tengamos prisa, ya lo haremos, si no hay ningún problema. No hay prisa para hacerlo. Lo que pasa es que a veces las ganas de poder presentar árboles en exposiciones nos arrastra a cometer estas cosas, ¿no? O sea, que nos pasen estas cosas. Por lo tanto, yo creo que lo mejor consejo es, sí, estamos en otoño, hay trabajos para hacer en otoño, pero dejemos que llegue el otoño, ¿vale? O sea, el día del 21 no tiene por qué dar el banderazo de que es otoño. Tenemos 3 meses por delante. Bueno, eso que os ha dicho Tomás en la Biblia, o sea... Te quiero decir que, bueno, todos siguen eso. Mira, fíjate, con los ojines, por ejemplo, yo tengo amigos que ahora mismo tienen arces en el frigorífico. Los meten por la mañana y los sacan al mediodía. Y es para que otoñen, para no hacérselo, como mucha gente está haciendo, para que no lo pasen mal luego. Entonces eso es un sistema, pero tienes que dejar que el árbol lleve su ritmo. Lo que no puedes es adelantar nada. Entonces, pues por eso los chiquititos, pues, que se pueden meter, coges, los metes en el frigorífico toda la mañana y ya ha tenido el frío suficiente y ves que va otoñando a una velocidad que te cagas, aunque afuera haga calor.
coges tu mañana y al frigorífico. Y llega un día que está totalmente sin hojas. Pero lo ha hecho naturalmente, ¿comprendes? Entonces eso es lo que ahora hay que tener en cuenta, y mucho, porque vuelvo a repetirte, la salud del árbol... ¿No les afecta la luz, el no tener luz? No, en una mañana no pasa nada, es como si... no sé cómo decirte, es como cuando le dicen, es que va a coger hongos porque lleva lloviendo una semana. Pues no, ¿me entiendes? Si ya la cosa se mete en más, que es muy difícil en España, y se pone a llover durante un mes seguido, sí, porque te van a coger hongos por humedad seguro. Pero ahora mismo está lloviendo una semana, pues vale, no pasa nada. Que está sin luz 5 horas, pues tampoco le pasa nada. O sea, pero sí va a hacer todas sus funciones naturalmente, ¿comprendes? No le vas a obligar a hacer nada. ¿Y no hay gente que lo hace eso por la noche y entonces ya no habría el problema de la luz? Que lo Bien, meten en la luz puedes, por la noche y por la mañana puedes hacerlo por la noche o por la mañana y no tienes el problema de la luz. Yo tengo amigos que lo hacen, ¿sabes? Con chiquititos, pues claro, te tienes que pegar con la mujer, porque tienes que quitar las estanterías, la hostia, y dejar el frigorífico para ti. O te compras uno para ti o te divorcias, ¿sabes? Porque eso es una leche, pero bueno. Es un deporte de riesgo. Exacto. Así que bueno, es lo que hay. Mientras no se come el jamón, el árbol puede estar en el frigorífico. Eso iba yo, lo que es para comer mañana un acer. Una hojita de acer. Muy bien, totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que tenemos que escuchar y sobre todo no ser impacientes, y tenemos que esperar a que los árboles nos vayan dando las señales para poder trabajar y hacer esos trabajos de otoño. Ha habido muchas preguntas también relacionadas con el tema de las coníferas, de los juníperos, de los pinos y demás, y en general hay una que me ha gustado mucho. ¿Qué es mejor limpiar? ¿Acículas ahora para que entre un poquito todavía el sol, que los días siguen siendo más largos, o nos esperamos a final del invierno que ya el árbol ha cogido todas las reservas y ha podido dársela a la yema? ¿Cuál es vuestra opinión? Por ejemplo, en el caso de los pinos, ahora mismo quitarle acículas, Tiene sentido. eso es que no las has quitado a su tiempo. Las acículas las tienes que quitar en junio, las viejas, y ya darle un poquito de respiro para que entre luz a las siguientes. Le quitas parte de las viejas o todas y parte de las nuevas. Con eso ya no tendrías que quitar ninguna acícula ahora en otoño. Eso son porque los trabajos tienen cada uno sus fechas. Entonces, en el caso de los pinos es así. En el caso de los juníperos te lo va a ir marcando también él. Si tú ves que tienes un hito agua que está reventando ya, que no puede más y que las masas ya están, que son de plástico, como yo digo, parecen de plástico, eso de los chinos, pues tienes que empezar a limpiarlo en el momento que esté así. A lo mismo que sea ahora en otoño, que sea tú, lo importante es que por dentro le entre luz, porque si no te va a empezar a matar brotes dentro de eso. Los juníperos, si no tienen luz por la parte de dentro y están tan llenos, empiezan a matarlo. El árbol lo que no necesita no lo quiere, así de claro. Entonces tienes que ir limpiando para que todos esos brotes de dentro vuelvan a seguir para adelante, ¿entiendes? Pero da lo mismo que las hagas en un lado que en otro, pero tienes que hacerlas, en el caso de los pinos, en su tiempo. ¿Cualquier especie de pino? Sí, claro. ¿Todos van en junio? Sí. Mira, por ejemplo, los pentas lo hacen solos. Los pentas se te pueden poner amarillos por dentro y dices, coño, se me muere el árbol, ¿no? Y haces así con las manos y se caen todas las acículas, las viejas. Pero si está muy lleno, tampoco está nada mal que le vayas quitando de las nuevas. Porque vuelvo a repetirte, todos los brotes que tenga latentes, todas esa serie de cosas, para tirar para arriba necesitan luz. Y que les dé el sol y tal. El blanco se lo hacía más sobre septiembre o cosas así. Puedes hacerlo. Ellos empiezan a tirar su acícula sobre junio, julio, por ahí, empiezan a ponerse amarillos por dentro y lo tiran. Pues en ese momento que están tirándolo, tampoco te viene de mal quitar un poco para que le entre luz al resto. Viene bien echar llamas traseras. Hombre, claro, todos los trabajos que vayas a hacer en otoño o en invierno, los trabajos que hay que hacer en todas las coníferas en otoño y en invierno es cuando tienes que retorcer una rama, cuando vas a alambrar, cuando le quieres dar un diseño más o menos especial, esos tienen que ser en invierno, que no están activos y entonces te permite que no lo que es el cambium no se desprenda de la madera, ¿me entiendes?
y funcionan de la leche, por eso les hace perrerías en invierno y no pasa nada, tanto a unos como a otros, las coníferas en general. Pero el quitar acículas o el quitar brotes en un eso te lo va a pedir el árbol. O sea, aquí no hay así un hito reventón, pero los hay en muchas exposiciones. Y cuando lo vas viendo dices, joder, como este no lo aclare, como decimos nosotros, y lo peine un poquito, la siguiente temporada todo lo de dentro lo va a tener marrón. Y cuesta luego que tire para adelante, ¿eh? Que a lo mejor solo tira por arriba. Y lo de dentro se te queda hecho una mierda. Así que, tío, el árbol y los pinos, desde luego, en junio empieza a quitarle acículas. Las viejas y un poquito de las nuevas. Antes del verano, porque con el calor tan fuerte, mirad que en agosto a todos se nos clavan los alambres. Y es porque las ramas crecen. Pues antes de que llegue todo ese momento, si tú lo tienes limpito, el sol y la luz que le va a entrar, todos esos brotes latentes los van a poner en marcha. Si no tiene esa luz, mal asunto. Esa es mi opinión. ¿Y nosotros que solíamos hacer la limpieza de aguja en diciembre o así? Si tú ves que no has llegado a lo que necesita y quieres quitarlas en noviembre o en diciembre, lo voy a aclarar todo, ¿vale? También vale, no pasa nada. Lo mejor es a finales del verano, junio o julio, no a finales, a mediados del verano. Es cuando debes de hacerlo y ahí tienes una garantía absoluta que van a tirar como diablos. En lo otro, si te esperas con todo hasta el final, muchos de esos brotes no les ha llegado la luz, con lo cual no están activos. Quisiera hacer un matiz con respecto a mis compañeros. No debemos nunca de pensar en los meses, debemos de pensar cuando el árbol realmente lo necesita. Hablamos de meses, hablamos de junio, hablamos de diciembre, hablamos de noviembre. Olvidémonos de los meses. Eso era una puntualización que iba a hacer yo también, que muchas veces hablamos de calendario y los calendarios no tienen que ser meses ni días, como igual que ha dicho Tomás al principio, no por llegar el 21 de septiembre tenemos que empezar a hacer trabajos de otoño, y tampoco en junio, del 1 al 30 de junio tenemos... En los silvestres sí, ojito, hazme caso, tenías que ver las tunas, las tundas que le damos nosotros en el jardín a los silvestris en esa época, que se quedan algunos que da pena verlos, de la tunda que le hemos dado. Madrid. Pero sí. Madrid. Y no veas cómo tiran en el mismo verano. Pero tú estás hablando de tu zona. De Madrid. Pero si hablamos de Málaga o de Cádiz... Que aquí no funciona bien los pinos. Al final también hay que entender eso, que son diferentes zonas, diferentes especies. Cada región es un mundo. Pero escucha, es que aquí no funcionan los pinos. Funcionan poquito. En Granada sí, porque el pino necesita frío. Y aquí tenéis muy poquito. El ejemplo ha puesto él. Cuando te digo frío es 5 0 metros de grados para diferencia. abajo. Él ha puesto el ejemplo de 5 metros de diferencia y lleva razón totalmente. ¿Cuál? 5 metros de diferencia se comporta uno distinto a otro. Así que tú imagínate los caducos. 500 kilómetros. Pinos. Sí, pero mira, los pinos funcionan. Perdón, no quiero crear. No. Mira, Esto es lo bueno. redundando un poco sobre lo que dice José Luis, en el tema de los juníperos, cuando estaba hablando antes de abrir, aclarar y todo ese tinglado, hay una cosa que José, me imagino que me vaya a dar la razón, que después de cuando hacemos aclaramos, vamos a decir, el hitoagua o el sinensis normal, el que quieras, y hemos hecho una limpieza para que le entre la luz dentro y demás, si nos damos cuenta después de hacerla, al cabo de un mes, los brotes que están en segundo lugar, no los que están adelante y que hemos dejado, crecen como la hierba mala, porque empiezan a recibir esa luz que necesitaban y que no estaban recibiendo. Entonces, sin querer, estamos consiguiendo, digamos, densificar el tema, pero después de una aclaración de limpieza, ¿vale? En el tema de los pinos, en silvestres, vamos, José Luis, lo que diga. Yo en mi zona no tengo ningún problema con los pinos. Me da igual que sea el silvestre, que sea el pentafilia, que sea el que os dé la gana. O sea, el que queráis, ¿vale? Tiene la suficiente frialdad en
invierno y el frescor durante todo el año, con lo cual los tengo siempre normalmente con un color precioso, y de esos de tocarlos así y que te pinchen bien pinchados porque están fuertes, ¿no? Bien, en cuestión de aclararlos más o menos o demás, a ver, volvemos a hacer lo mismo. O sea, si tú a un pino le limpias, le empiezas a limpiarle cuando ves que necesita limpieza, estás adelantando un trabajo que va a haber que hacer. Es mejor que lo vayas adelantando y programando, que no luego se te junte entero, ¿vale? Y luego además hay que tener otra cuenta. Cuando hagas un pinzado de unas yemas, sabes que en el mes de octubre vas a tener yemas alrededor de donde pinzaste. Si no tienes limpio lo de abajo, a ver qué haces después. O sea, te vas a quedar como un pirulí ahí, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Y en ese momento, cuando salgan esas yemas, vas a tener que seleccionar yemas de esas nuevas que te han salido, con vista ya a pasar el invierno o lo que sea. Entonces es muy importante lo que es la limpieza, la aclaración y la luz que entre a tal. Evidentemente, tenemos un problema, nosotros en el norte no tenemos, en general hablamos, ¿no?, problemas de los hongos como podéis tener aquí, porque la humedad nuestra es permanente y la temperatura es baja. Aquí, a poco que llueva y luego haya una subida de temperaturas, podéis comer setas en tortilla, porque os salen, pero es un problema. Entonces eso, cada uno tiene que tomar sus medidas y tiene que tomar tal. A ver, lo que puede valer para mi zona, en general, puede valer para la vuestra, pero con matices. O sea, si no lo matizáis, no vale. No vale. Mira, verás, perdón. O sea, cada región de España tiene sus árboles. Yo no voy a pretender nunca que un acebuche me tire como te tiran aquí los acebuches. Yo ni tenerle. Que lo voy a tener, sí. Pero que a mí, tú en un año consigues unos brotes de la de Dios, y yo en un año he conseguido la mitad de brotes que tú. Eso pasa también con los pinos. O sea, yo nunca, si viviera aquí, tendría un pino. Nunca. Aunque lo tenga muy bonito. Porque seguro que uno de Madrid va a traer el pino en menos tiempo, mucho más bonito que el tuyo y de todo. ¿Por qué? Porque el pino, desgraciadamente o afortunadamente, necesita 0 grados mucho tiempo o más, y 40 grados mucho tiempo o más. Con lo cual, si tú quieres que te funcione un pino, tienes que tener esas temperaturas extremas. Es más, si no, no funcionan. Y aquí no creo que tengáis 3 grados bajo cero. Nunca. Con lo cual, el pino lo necesita para crecer como es debido. Entonces, hay especies que yo no puedo tener por mucho que yo quiera. Yo las especies mediterráneas, a mí un mirto ahora lo tengo que meter en un vivero. En cuanto empiezan allí a 10 grados, en cambio vosotros aquí le sacáis, vamos, lo tienes de escándalo. Entonces, por eso te digo que hay una época de los pinos concretamente, los juníperos te lo va a pedir él, cómo aclararlos, pero los pinos, no, los pinos yo os aconsejo que antes del verano le limpiéis las acículas, porque ese sol tan importante que hay en verano lo necesita para esos brotes, entonces te va a tirar que te cagas, el doble. Entonces, si lo haces en octubre o en noviembre, vale, pero ya el sol no es el mismo, ¿eh? Eso es lo que... Y luego que cada uno tenga el árbol en su zona que le vaya bien. Los silvestris son jodidos, no funcionan en Levante, no funcionan en Cataluña, no funcionan aquí o en sitios tan mediterráneos. Te llevas un silvestre, una ilusión de la de Dios. Los silvestres necesitan esas dos cosas, mucho frío y muchísimo calor. Si tú no lo tienes... No quiero llevar contrario ni nada, no, pero ni lo pretendo. Pero siempre tenemos la costumbre de intentar algo que no tenemos en nuestra zona. Todos tenemos un palmato, los palmatos no hay aquí. Pues lo mismo nos pasa con los silvestres. También queremos silvestres aquí. Hay otras cosas porque tienen las círculas pequeñas. Pero fíjate que aquí al ladito está Granada y ahí funciona. Claro, porque ¿Por Granada qué? tiene Son otras condiciones climáticas y Está otras... aquí al lado. Y ahí funcionan los silvestres. No digo que Vamos, si queréis paramos este tema, vamos a sacar otro que también va a dar para conversación. Quiero lanzar esta última pregunta, luego os hablo a vosotros para que hagáis vuestras preguntas y así cortamos, cumplimos un poco con el horario establecido. ¿Alambrados de invierno o de verano? Depende de la especie.
Esa respuesta no me vale. A ver, depende de la especie. Aquí cada uno tiene que saber lo que tiene en casa. Yo desde luego los pinos no los alambraría, lo que es los pinos no los alambraría nunca, ni en primavera ni en verano. Lo dejaría para el otoño largo. Pero bueno, oye, que haya gente que lo haga un poco antes y le dé buen resultado por lo que sea, vale. Pero hay gente que no alambra las hayas y yo las alambro. Pero tengo que estar muy pendiente de ellas. ¿Por qué? Porque tienen la piel muy fina y me marca enseguida. ¿Que es normal no hacerlo y tal y cual? Sí, pero bueno, pero cada uno que tiene que saber las posibilidades. Lo que no puedo dejarle las alambres es cuando empiece a engordar el haya, porque vamos, me las va a marcar sí o sí, fijo. Y los hacer te pasa lo mismo. Hay unas especies que te aguantan mejor el alambrado y otras que no. Y, oye, ¿qué vas a hacer? Pero bien es cierto que los hacer, sobre todo los palmatum y todos estos, que tienden a tirar los brotes un poco largos y tal, aunque los pinces y demás, como dejes que las ramas se alarguen, en cuanto cogen el peso de las hojas, ras, para abajo, bajan la rama. Con lo cual puedes ayudarte con un alambrado suave, pero un alambrado suave, ¿vale? O sea, que es que, en fin, eso es un poco cada uno lo que tal. Pero los pinos, alambrarlos en primavera o verano o tal, no, dejarlos para el invierno, que es tener en cuenta que el pino, en cuanto empieza a bajar la temperatura, reduce la circulación de la savia y necesita que el cadmio tenerle más relajado. Y en verano, cuando está, no tenéis más que quitar las círculas en verano y veréis como enseguida sale la gota de resina, porque tiene una fuerza terrible, una presión que para qué, dejarlo para el invierno. O sea, prácticamente lo que hablábamos antes, el árbol te está pidiendo las cosas, pero luego las tenemos que adaptar cada uno a la zona donde estamos, ¿vale? Yo no sé lo que es tener 40 y tantos grados de temperatura, y aquí ves el telediario todos los días y parece que estáis todos, vamos, a la plancha, vuelta y vuelta. Y sin embargo nosotros, pues tengo varios días en el invierno a menos 10 grados. Y los hacer palmatum y el burger y los otros están bien de juerga, porque están estupendos. Y claro, luego llega la primavera y brotan con una, aparte de que estén bien alimentados o lo que sea y tal, brotan con una fuerza muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay árboles que necesitan frío para luego brotar en primavera fuerte. Y es así, nada más. Bueno, el alambrado es una técnica que siempre, por muy bien que lo hagas, lo va a dañar. O lo vas a apretar mucho, o lo vas a dejar que no va bien. Los alambrados, yo, por lo menos, yo siempre lo hago y aconsejo a la gente. El alambrado, cuanto menos inactivo esté el árbol, es cuando debes de hacerlo. Cuando alargan esas ramas en los arces y tal, pues tienes que coger, si puedes, y alambrarlo casi con un tensor. ¿Entiendes? Porque te arriesgas, de que están creciendo tan fuerte y te lo va a marcar. Y ahí no sé, las marcas de los arces pues no se quitan tan fácilmente como en una conífera, que se las bebe todas. Entonces lo mejor, yo para mi punto de vista, es alambrarlos cuando menos actividad tengan. En invierno, ya a finales de otoño, ahí les haces perrerías y no pasa nada. Porque no están activos, los árboles están tranquilos, quietos y no les vas a hacer daño, aunque claves un alambre. Porque no tiene circulación. O sea, es mi opinión, ¿no? Pero hay gente que los alambra en verano. A ver, a la hora de alambrarlo también tenéis que tener en cuenta que hay especies, como los acer y algunas otras, que cuando se quedan, están invernados, las ramas son más quebradizas. Y entonces tenéis que tener en cuenta que a la hora de alambrar, ojo, que es muy fácil romperlas. Y hay que hacerlo con mucho tacto, ¿vale? Y no se pueden alambrar a veces fuertemente, o sea, quiero decir torsiones fuertes, porque te cargas la rama. Y da la casualidad de que nunca rompen a la larga, rompen a la contra. O sea que como se rompa, se acabó la rama. Y entonces, claro, depende de qué especie, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de alambrar, y alambrar suave. Y es muy importante llevarle siempre el alambre en el aire, como digo yo. O sea, no apoyarnos en la rama fuerte porque la cascamos al final. Sin embargo, los pinos, eso, en vista del invierno y demás, joder, lo aguantan muy bien. Pero ojo, no nos pasemos, que también tienen su cambio. Y a veces la liamos, ¿vale? Pero bueno, es como todo, alambrar no es fácil. Yo cada día aprendo un poco más, porque tampoco es que yo sepa muy bien alambrar, pero bueno, pero hay que hacerlo con cuidado, eso está claro. Dejamos ahora un par de minutos para que preguntéis, los que estéis en el público, vuestras dudas, inquietudes. No sé si te queréis preguntar algo, lanzar alguna pregunta.
Venga, 1 y 10, ya pasaron 10 segundos. Se está acabando el tiempo. El pinchadisco nos está fallando, ¿eh? Hoy el técnico. Este sí funciona. Sí. Te dejo este. Me levanto yo por aquí. Lo único que se va a acoplar. Espera, toma. Bueno, uy, perdón. Dale tú fuerte. Una pregunta, bueno, un poco para conoceros a los dos. Los comienzos vuestros, época o año, especie, ¿os acordáis cómo fueron? Un poquito hablar, un poco de los dos personajes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene mejor memoria? Bueno, verás, yo empecé pues como casi todos los bonsaístas, ¿eh? Un día de San José me regalan un olmo de esos de Mistral, del Corte Inglés, y ¿en qué hora me lo regalaron? Hace 30 años, que llevo en esto, y el día que me lo regalaron, pues yo no sé qué me pasó, pero te entra un virus, que es el que tenemos todos, un virus que no es como, no lo arregla ya nada. Cada vez te vas poniendo más enfermo, y más enfermo, y más enfermo, y llega un momento que estás aquí. Y no hay vacuna. Y no hay vacuna todavía. Pfizer no da con la vacuna. Estás jodido. Y no hay vacuna. Te has gastado una pasta, ¿me entiendes? O sea, que esto es así. Entonces, yo llevo 30 años, y yo empecé eso, el clásico olmo del Día del Padre, ¿no? Tengo muchos hijos, muchos. Sí, reconocidos. Entonces me regalaron un árbol de eso y me jodí. Porque desde entonces llevo comprando árboles, mesas, macetas, talleres, la hostia. Y todo eso va sumando, ¿sabes? Así que esos fueron mis comienzos. Y horas, y broncas con las mujeres, porque también he tenido varias. Entonces, de morir, ¿sabes? Porque claro, los bonsáis están y ellas no. Entonces, menos mal que no es en esta época, que en esta época estaría en la cárcel, seguro. Así que no sé, es lo que hay. Mira. Ya ver, yo me he reído porque esta pregunta tiene, como se suele decir, mucha amiga en mi camino, ¿no? Vamos a ver, yo tengo 2 épocas en el tema del bonsái. Una cuando empiezo, luego por circunstancias de la vida y trabajo dejo casi 20 años pasar, aunque sigo teniendo mis árboles en el jardín, pero casi los riego y los doy 4 tijeretazos para mantenerlo, y me desligo totalmente del mundo de las exposiciones y todo y tal. Mientras se han pasado esos años, pues el boom en España fue terrible. O sea, empezaron a venir maestros japoneses, empezó a salir mucha gente aquí, ¿qué tal? Y entonces cuando he querido volver, hace unos años, pues me encontré a José Luis, ¿vale? Me encontré a José Luis, y fue el que verdaderamente me volvió a introducir dentro del mundo del bonsái, y en primera división, aunque seamos colistas, o sea, jugamos en primera división, pero claro, en primera división están los de abajo y el Real Madrid, el Barça y demás, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí es cierto que a veces el último de colista pues tiene suerte y coño, gana el Real Madrid. Sí, no es lo normal, no es lo normal, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, nos gusta el ambiente y tal. ¿Y cómo empecé? Pues empecé en el año creo que 78-79, más o menos, en un viaje que hicimos a Tailandia, y vimos unos árboles bastante del tamaño de la cebuche aquel, y que estaban en la puerta del Palacio Real, en dos digamos, macetas redondas grandísimas, así de grandes. Pregunté y me dijo la chica, la guía, que eran bonsái. Me dice bonsái como si me dice salchichón, me da lo mismo. Entonces cuando llegué a España, del viaje, me puse a ver qué era bonsái, y lo único que encontraba en el Espasa, que claro, a vosotros no sabéis qué es el Espasa, pero la gente joven no lo sabe lo que es Google, o sea, San Google, ¿no? Pero la gente joven no lo sabe. Y lo único que aparecía era árbol en bandeja, ponía y tal, y no aparecía nada japonés, y no ponía nada más, nada, absolutamente nada. Entonces a partir de ahí empecé a indagar por un lado y por otro, no había libros, no había nada en España, y como yo, había ya varios aficionados a nivel particular como yo, en Barcelona, en Valencia, en fin, había ya mucha inquietud, pero a nivel no sé, de 50 o 60 personas, ¿no? Bien, a partir de ahí,
pues empecé a hacer inventos, ¿vale? Incluso tener un tejo, una teja dentro del salón puesta en un crótalo marino. No sé si sabéis lo que es el crótalo. El crótalo es esa concha gigante que atrapa la pierna de los buceadores cuando se cierra y tal. Bueno, pues yo tenía una y ahí planté una teja. La tuve dos años, ahí, y Cari la mató. No la maté. No, a ver, Estaba enferma y la corté por los Cari se puso con bichos y con cosas, y como no sabíamos nada del tema, pues Cari cogió la tijera y como los geranios, tú pim pam, y hacer puñetas del tejo, vale. A partir de ahí, pues qué sé yo, 50 anécdotas, desde tener un expediente así en el Seprona, el servicio de monte, porque te pillan cogiendo hayas o alguna cosa así, que no es que estaba prohibido, pero tampoco estaba tal, pero da lugar a un expediente, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo el primer caso, que nos pillaron a 3, uno de ellos yo, los otros dos no digo quiénes son, y resultó de que cuando están haciendo la denuncia, de que encuentran a 3 señores, nos identificamos, el carnet de identidad, fe y todo el tinglado y tal, y cuando ponen que estábamos arrancando, extrayendo especies de, se mira el guardia civil el uno al otro como diciendo ¿esto qué es? ¿Qué sacan? Y nosotros 3 callados a lo zorro, callados y riéndonos, ¿no? Y el otro, es que no sé. Pero claro, estábamos no sé si a finales de enero o primeros de febrero y no tenían hojas, con lo cual ni eso siquiera podrían ver las hojas secas. Y bueno, al final ya después de un rato de reírnos, ya teníamos hecha la denuncia, ya le dijimos que eran hayas jóvenes y tal y cual, y así lo pusieron. A partir de ahí nos echaron 100 euros de multa. No, 100 pesetas. 100 pesetas de multa, ¿vale? Hicimos una pila de recursos y al final, después de 2 años, me dice el que estaba allí encargado, me dice, oye Tomás, dice, ¿por qué no pagáis de una puñetera vez la multa? Digo, ¿por qué? Dice, mira, y me saca así, joder, tenía un montón así de los recursos que habíamos hecho y las contestaciones que nos habían dado, pero así, y, joder, contesta y tal, y llamé, ya sabes a quién, y le dije, digo, págalo de una puñetera vez, ¿no? Págalo de una puñetera vez, digo, si somos 3, oye, 100 pesetas entre 3, no daba nada. O sea, quiero decir que los comienzos que tuvimos fueron bastante. Luego nos encontramos con otra película al principio, que no sabíamos extraer árboles. No teníamos ni idea, ni lo que era la cadama, ni el pómice, ni esto, ni el otro. No, es que no había. O sea, no había. Ni idea. No había macetas. No. Arena de río. Hicimos inventos de todos sabidos y por haber. Desde ir al río a sacar arena del río, usar la arena de sílice que se usa para los acuarios, por aquello de los cultivos hidropónicos y demás, que funciona muy bien para ese tema, pero para ese tema. Luego las volcánica. De todo. Turba de la mejorcita que podía haber. Bueno, o sea, experimentos hicimos de todo. Y tengo que reconocer que el no saber eso nos hizo perder árboles que hoy día hubieran sido, vamos, unos verdaderos pepinos, como se suele decir. Pero era el comienzo. No teníamos a quién preguntar y no teníamos qué tal. Entonces en aquel momento fue así. ¿Hemos ido evolucionando? Sí, todos. O sea, el cambio de España con la evolución de los bonsáis es terrible. Nosotros salimos también algo, no tanto como José Luis, pero salimos algo fuera del extranjero, lo vemos y tal. De allí Masán, el año pasado fue el anterior, hablando con él un día en casa de Rubén, nos dijo en la mesa, porque le preguntamos una pregunta directa, que a qué nivel veía España. Ojo, que estamos hablando del alumno número 1 de Kimura. Entonces, oye, no es una persona que le llamen esporádicamente, ¿no? Y nos dijo que hoy por hoy, o en aquel momento, que hoy por hoy que España, con unos años de diferencia, era después de Japón la siguiente. Pero que evidentemente había unos años de diferencia entre Japón y España. Bien, vale, nos vale perfectamente, pero que el nivel de España es muy alto, vamos, no lo dudéis en absoluto. Y además alto, José Luis, alto a un nivel ya no alto, sino mediano. O sea, lo que es el bonsái del aficionado medio. En Europa no hay nadie ya como España. No, y nos decía también que no entendía cómo comprábamos llamadores fuera teniendo la calidad. Sí, eso le llamaba mucho la atención. Sí. Decía que teniendo el material que teníamos aquí, que cómo comprábamos. Nosotros nos decía, este árbol que tú tienes entraría en la Cocufo. Sí. Y aquel árbol de allí entraría en la Cocufo. O sea, te quiero decir que podemos estar a un nivel
altísimo. O sea, es más, hay japoneses, yo por cómo me muevo, pues que vienen a vernos al jardín. Yo estoy con David Benavente y voy allí a entretenerme. Yo estoy jubilado, no trabajo allí, pero voy allí, en vez de jugar al dominó, juego con los árboles, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, estoy allí y conozco a muchos japoneses que vienen a vernos, porque el jardín de David llega muy lejos. A nivel de calidad y de árboles es tan brutal que vienen. Y eso no lo dicen constantemente, que no entienden cómo podemos ir a comprar árboles allí, teniendo lo que tenemos aquí. O sea, y estos dos últimos años ya tenemos españoles concursando en exposiciones. Para concursar allí no te dejan llevar el árbol, es imposible. Entonces tienes que comprar el árbol en Japón, que te lo mantenga cualquier vivero o cualquier maestro, y entonces exponerlo en cualquiera de las exposiciones que tienen ellos. Llevarlo de aquí es imposible, no te dejan entrar con el árbol. Entonces hay ya varios aficionados, entre ellos Rubén, que ya ha expuesto también Luis Baliño, o sea, hay varios españoles que entran ya en esas competiciones. Claro, tienes que tener el bolsillo de estos señores, porque claro, hay que comprar en Japón un árbol que vaya a pasar esa criba, que ya es un árbol, ¿me entiendes? Y luego que te lo cuiden ese tiempo hasta que llegue la exposición. Total, que es y después importarle. Exacto, y luego meterlo en una importación y traértelo para acá. O sea que... Pero ya hay varios, ¿eh? O sea, hay varias personas que han expuesto ya en Japón. Eso no... lo ha conseguido algún maestro italiano y nada más. O sea, está a un nivel altísimo ahora mismo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad que tengáis? Yo, si tuviese que resumir la mesa redonda de hoy, bueno, daros las gracias a los dos, porque es un placer siempre contar con gente como vosotros. Si tuviéramos que resumir la mesa de hoy para que os llevarais dos pinceladas, primero, a la hora de exponer, intentar recrear el momento en el que estamos, mirar siempre el cuidado del árbol para llegar a la exposición, y poder recrear ese momento en el que estamos, en este caso en otoño. Y segundo, escuchar los árboles antes de trabajarlos. No marquéis en rojo en el calendario la fecha y los trabajos, sino que fijaros más en lo que os van diciendo ellos. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti, y a todos en general. Y bueno, eso, al público por aguantar. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.